7 de la mañana con 3 minutos. A esta hora de la mañana le vamos a dar la bienvenida a la asambleísta por Pachacutic, Jessica Carolina Castillo. Ella es antropóloga y es integrante de esta organización política. Ella ha denunciado que han recibido presiones la semana anterior al momento de la posesión de Raúl González como superintendente de bancos, pese a esta disposición de la justicia para detener esa designación, y en donde también se incluía que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicite una nueva terna al Ejecutivo para que designe a otro superintendente de bancos. Hemos seguido esta polémica, esta pugna. Raúl González ha ido a los exteriores de la superintendencia de bancos, no lo han dejado entrar. Bueno, pero finalmente la asamblea está en el ojo del huracán ahora, porque incluso el ministro de Gobierno Francisco Jiménez hablaba de que está en conversaciones con el presidente el tema de la posible destitución de estos 70 legisladores que apoyaron la posesión de Raúl González. La asambleísta Castillo ha denunciado que hubo presiones en el marco de esta posesión registrada en la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenos días, ¿cómo le va? Carlos Murrieta le saluda. ¿De dónde vinieron esas presiones para posesionar a Raúl González? Bienvenida. Raúl, muchas gracias por el espacio. Saludarles a todos nuestros guayaquileños desde aquí, desde la capital de Quito, saludándoles y enviándoles un inmenso abrazo. La Asamblea Nacional, es bien cierto, se encuentra en el ojo del huracán porque una vez más comete errores tras errores, incumpliendo las decisiones de los jueces de la Corte Constitucional y arrogándose funciones donde a la Asamblea Nacional no le compete. Y esto cabe recalcar que a través de haber dejado sin efecto por parte de la jueza Ibarra la posesión del señor superintendente de bancos, del cual en este momento se encuentra, entre comillas, posesionado por la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional en sí, el Consejo de Participación Ciudadana, había enviado una suspensión porque él ya no tenía la potestad de ser posesionado como superintendente de bancos. Lo hablo como el tema jurídico que tenía que hacer el procedimiento, ya que, digámoslo, al presidente Guillermo Lasso ya no le convenía que este señor vaya. Sin embargo, se iba a enviar otra terna y estaba este documento, digámoslo, por el momento en stand-by de qué va a suceder, pero a la Asamblea no le competía tomarse atribuciones que no le competen y meterse en los diferentes poderes del Estado. Más allá de ello, al momento de ser la posesión el día jueves en la Asamblea Nacional a través de una moción presentada por un colega o una colega asambleísta, nosotros teníamos que abstenernos porque estamos incurriendo en estas decisiones que a los asambleístas no nos compete. Claramente dice el artículo 128 de la Carta Magna, en el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que nosotros no podemos ni debemos de tener miedo a que la sanción nos venga a nosotros porque tenemos foro de corte, pero tampoco debemos de abusarnos de las decisiones que nosotros tomamos. Yo lo había manifestado en los medios de comunicación el día lunes porque, más allá de esto, ¿cuál es el interés de parte de los colegas asambleístas de UNES? ¿Cuál es el interés ahora de los colegas asambleístas del Acuerdo Nacional del BAN a que no se posesione, a que no haya la posesión del superintendente de bancos y ahora acá de UNES que sí se posesione, cometiendo la ilegalidad jurídica de hacer esto? Nuestra bancada, la posición de la bancada de Pachacutic, con la voz oficial que es la coordinación, y nuestro jefe de bancada, Salvador Quispe, nos manifestó y nos explicó el por qué debíamos de abstenernos a esta posesión de superintendente de bancos. Sin embargo, la decisión se tomó y teníamos los votos para abstenernos y no caer en estas irregularidades. Sin embargo, ciertos asambleístas de la bancada de UNES se acercaron a nuestros colegas asambleístas de Pachacutic a presionar la votación que se dé, y a cambio de los votos para la Universidad Amazónica que se está discutiendo en las mesas de la Comisión de Educación. Entonces las presiones vinieron de la bancada de UNES, se debe entender, el jueves anterior durante la posesión de Raúl González. Pero, asambleísta, esta supuesta arrogación de funciones por parte de la Asamblea Nacional, ¿en qué podría derivar? Ayer lo escuchábamos al ministro de Gobierno Francisco Jiménez decir que podría ser en la destitución, pero esa destitución no la puede provocar el Ejecutivo
Ejecutivo según la propia Constitución. ¿Quién debería deliberar esto y determinar si la Asamblea se ha arrogado funciones al posesionar a González? La Corte Constitucional claramente está, o sea, el presidente, el Ejecutivo, tiene que enviar esta información de que ciertos asambleístas se arrogaron funciones, inclusive la misma jueza que dejó sin efecto este procedimiento para Raúl González, claramente lo dice. La Corte Constitucional está para emitir y sancionar a los asambleístas que se arroguen funciones y los cuales se intrometan o pretendan tener arbitrariedades que no les corresponden. En este caso, lo que sucedió con el Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes se han puesto en medio en el marco de toda esta pugna. Usted hace un momento decía, no comprendemos cuáles son los intereses de la bancada de UNES de posesionar a González y tampoco comprendemos los intereses del gobierno de impedir que González se haga como superintendente, pese a que el Ejecutivo mismo lo ubicó en la terna, pues no, que tuvo conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay algunas personas, conversamos con Alejandro Gallo, ex asesor de la presidenta Sofía Almeida en su momento, actual consejera de este organismo encargado precisamente de revisar la designación del superintendente de bancos, y él decía que lo que estaba detrás era la venta del Banco del Pacífico, porque el superintendente tiene que aprobar esta posible venta del Banco del Pacífico. Esto hablando desde los intereses del gobierno. ¿Usted cree que ese es el meollo del asunto de esta pugna asambleísta? Carlos, es claro, la responsabilidad debe de recaer en el Ejecutivo y sobre todo en el presidente Guillermo Lasso, porque las decisiones que ha tomado para nuestro país, hablemoslo como ciudadanos, no han sido las mejores. ¿Qué está pasando con el tema de seguridad? ¿Qué pasa con el tema de salud? ¿Qué pasa con el tema de educación? Entonces ahora, como bien, Carlos, tú lo dices, debajo del tapete se encuentra el Banco del Pacífico. Algo que quieren privatizar y algo que no se le está dando paso al presidente, porque sus decisiones no han sido las mejores decisiones que ha venido tomando durante ministros que ha puesto, han durado 2-3 meses. ¿Por qué? Porque después ya no responden a los intereses que él lo tiene. Tenemos un gobierno de derecha que no debemos de estar, y como lo he manifestado y mi postura ha sido siempre, no debemos de estar inversos a los problemas que pasaron, que sucedieron en el pasado. Rafael Correa cumplió su periodo, se fue y ya no tiene más que seguir ingiriendo en este periodo. Vino Lenín Moreno, ya no debemos nosotros de seguir rebuscando. El Ecuador nos eligió a los 137 asambleístas. Sin querer queriendo le tocó elegir, no porque estuvo a favor de Guillermo Lasso, sino porque era la única opción que tenía para ya no estar con el correísmo, y ahora lo que le toca al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional y a los diferentes ministerios es trabajar en beneficio de los ecuatorianos. Salimos a la calle, conversamos con uno de los ciudadanos que está lustrando los zapatos, que está vendiendo los caramelos, la señora que está en la esquina tratando de vender sus frutas. No le interesa lo que hace el presidente, no le interesa lo que hace la Asamblea Nacional, no le interesa lo que hacemos los políticos, porque no les estamos dando una respuesta de lo que ellos buscan. No les estamos dando una respuesta. Si bien es cierto, los 137 asambleístas estamos inversos en la Asamblea Nacional para reformar y crear leyes, lo cual venimos haciendo, pero somos números muy pequeños ante semejantes torres que no lo permiten. Tanto como la bancada de UNES no nos permite reformar, no nos permite crear leyes, porque para ellos todo lo que hicieron y todo lo que vinieron realizando durante su periodo está bien, pero para los que estamos siguiendo y creciendo y viviendo ya el día a día, sabemos que no está y no nos favorecen a ninguno de los sectores. Asambleísta, vamos a lo de fondo, ¿no? Esta potestad que tiene el Ejecutivo de enviar ternas, hecho que está establecido en la Constitución de la República, y de poner nombres de su confianza en puestos relacionados con autoridades de control, ¿no le parece que más bien se debería enmendar esto que está establecido en la Constitución para que no sea el Ejecutivo que envíe ternas vinculadas a autoridades de control? Porque mire el conflicto que ahora se genera. Toda la vida el presidente Lasso ha sido banquero. Aquí estuvo Hernán Ulloa y él decía: Carlos, nosotros no estamos haciendo nada que los gobiernos anteriores no han hecho. El presidente Lasso tiene todo el derecho de poner hombres de su confianza en estos puestos relacionados con las autoridades de control. Y créanme que eso me dejó pensando a mí,
Porque, oiga, la autoridad de control es la que debe regular lo que está en el marco de su competencia y no debe ser, pues, amigo del presidente. Este tema como que se nos ha pasado a todos por alto, así como decimos los guayaquileños, se nos pasó por las galletas y nadie se dio cuenta hasta ahora, en donde dicen el Ejecutivo tiene la potestad y la facultad de poner puestos de hombres de su confianza en este tipo de ternas. ¿Usted está de acuerdo o se debería cambiar esto? Carlos, la Corte Constitucional ya debería de actuar y dejar sin efecto esas decisiones que tiene el Ejecutivo. Cada presidente que llega, como bien tú lo dices, cada persona que pone en diferentes estados debe de responder a sus intereses. La Corte Constitucional debería de reformar esto inmediatamente porque, como bien sabemos, el presidente Guillermo Lasso es un presidente de derecha, un presidente que se ha manejado con el tema de los bancos, del Banco de Guayaquil, en cada esquina, ahora el Banco del Pacífico que tiene su interés de venderlo y privatizar y toda la gente está asustada. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora bien es cierto, lo de fondo, que vaya Raúl González ya no responde a los intereses, ya no responde a las decisiones que él o a las direcciones que él le presentó a un principio. Ahora sí, dejemos sin efecto, dejemos esto a un lado, enviemos una nueva terna. Ulloa, claro, por supuesto, presidente, hagamos lo que tenemos que hacer. El error es del Ejecutivo. El error aquí es del Ejecutivo, quien también nos pone a la Asamblea Nacional en estas, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué procedemos a hacer? Y bien es cierto, los intereses personales de cada uno de los partidos políticos y de las bancadas que se encuentran en la Asamblea Nacional tienen que responder a sus intereses políticos, sobre todo faltando lo que dice la ley, las normativas legales. Como asambleístas nosotros no debemos de caer en esas irregularidades porque somos el ejemplo a seguir. Si criticamos o llamamos la atención a los jueces, a los juristas, nosotros estamos cometiendo los mismos errores. Ahora bien es cierto, el presidente Guillermo Lasso está en este momento dando la cara que no es un buen gobernante. Tanto tiempo por estar en el gobierno y ahora nos damos cuenta que error tras error, error tras error. Y ahora recién ayer se destapó también como dicen ustedes, ¿no?, la olla de grillos sobre el tema de las aduanas. Ahora, asambleísta, nos olvidamos también, ¿qué debería pasar con Aparicio Caicedo, que aparece en este audio presionando a Raúl González para que renuncie a la terna? Esto de aquí no es injerencia del Ejecutivo en este proceso de designación, digo. Cada uno de nosotros debemos de ser responsables lo que hacemos, lo que decimos, lo que informamos y lo que hablamos. En este caso, Aparicio Caicedo salió exigiendo y obligándole que ya no le posesionen porque no es de confianza. Debe de ser sancionado y debe de dar un paso al costado porque está haciéndole quedar mal al presidente Guillermo Lasso, y lo que está dando el mensaje al Ecuador que el presidente quiere tener todo el poder y manipular para que todos los ecuatorianos estemos observando y viendo cómo se maneja el tema de la política. Y ahora nos damos cuenta que la política, por pasionismos políticos, por estas injerencias y estos intereses personales, están sobre todo lo que dice la Carta Magna de la Constitución, la Ley de la Función Legislativa, lo que dice la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. O sea, como juristas se darán cuenta que nosotros como asambleístas estamos incumpliendo, inclusive el presidente, que tiene que realizar su trabajo como debe de hacerlo. Ahora, asambleísta, en su momento, Salvador Quispe, que es coordinador de la bancada de Pachacutic, mencionó que el correísmo estaba detrás de las autoridades de control con esta nueva mayoría que se ha configurado en la Asamblea Nacional. De manera paralela, también está el juicio político a los integrantes de la actual mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo primero está dado y se ratifica con esta intención de posesionar a Raúl González como superintendente de bancos. ¿Usted cree que tiene tal vez alguna relación con el correísmo? ¿Y qué cree que va a pasar con el juicio político a los consejeros del CPCCS? La bancada de Pachacutic en diferentes reuniones hemos hecho los análisis
políticos, sociales, de qué va a pasar con la nueva mayoría de la Asamblea, de qué se está buscando, y es evidente, nuevamente los colegas de UNES y el correísmo todavía está trabajando ellos para hacer y para lograr y nuevamente volver a ser gobierno, y lo que necesitan es recuperar cada uno de estos espacios para poder tener nuevamente el control de cada una de las entidades de control, como usted ya lo había manifestado, Carlos. Y más allá de ello, las cartas están dadas, las cartas están hechas, se presentó a todos los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana el juicio político. Yo creo que aquí debemos de trabajar como asambleístas sin intereses personales para que no caigamos en ilegalidades. Más allá de ello, la posición de la bancada de Pachacuti con una directriz es clara y precisa, pero vemos que los colegas asambleístas de la bancada de Pachacuti tienen intereses personales que obstruyen el trabajo de la bancada, las decisiones que nosotros tenemos como bancada. Creo que llegamos siendo la segunda fuerza política dentro de la Asamblea, y lo cual se ha venido debilitando, no porque las otras bancadas no los dicen, ¿no?, sino porque nosotros dejamos a un lado, o dejan los colegas asambleístas a un lado, el trabajo, la línea política por sus intereses políticos. En el juicio político que está próximo ya a venir después del que está en este momento en la Comisión de Fiscalización, se tienen los votos. Esperemos que los interpelantes demuestren toda la evidencia para que se dé la destitución, la sanción que debe de dar el Pleno de la Asamblea Nacional, y veremos ahí quién es quién. Como decimos nosotros, veremos quién está con el pueblo ecuatoriano, quién representa al pueblo ecuatoriano, o quién está solamente por sus intereses personales y en este momento por la banca. Y ahora el tema de la posible consulta popular, que ayer justamente Francisco Jiménez decía que ya tenían listos los temas. Falta definir un poco el contenido de las preguntas. ¿Usted es partícipe de que se realice una consulta popular en las próximas elecciones seccionales, si es que alcanzan? ¿Y qué temas debería abordarse en esa consulta popular? Carlos, el país está para gastar tanto dinero. Mi pregunta es, ¿está para que el presidente Guillermo Lasso gaste tantos recursos en una consulta popular donde el Ecuador no tiene para medicamentos, no tiene para trabajar en políticas públicas de seguridad? Este gobierno del encuentro no se ha encontrado con los verdaderos ecuatorianos. Yo soy quiteña, soy pichinchana, pero conozco Guayaquil, donde hay sectores que viven totalmente en el abandono. ¿Qué pasa con el tema de las calles? ¿Qué pasa con alumbrado público? ¿Qué pasa con el agua? Esos enfoques de política pública, preguntarle a los ecuatorianos cuáles son las necesidades de los suburbios, cuáles son las necesidades en el tema de seguridad, cuáles son las políticas públicas que en sí los ecuatorianos necesitamos trabajar, deberían de ser enfocadas. Aquí no debemos de hacerlo político porque el presidente Guillermo Lasso dice la Asamblea tiene que seguir cumpliendo sus funciones, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que seguir cumpliendo y decidiendo, la Corte Constitucional, tal. No, los ecuatorianos queremos respuestas verdaderas, trabajo, salud, educación y sobre todo seguridad. ¿Cuántas matanzas? El presidente es guayaquileño, no le duele ver a sus guayaquileños muriendo a diario por las disputas políticas, disputas de territorio que existen por el tema de la venta del narcotráfico, de la droga. Me pregunto, Carlos, ¿qué está pasando con este gobierno que no está viendo y abriendo su abanico a ver todos los sectores? No todos los sectores tienen, toda la gente de los ecuatorianos en este momento tienen para comer. Por Dios, este presidente no se da cuenta de lo que está sufriendo la crisis social, económica, de salud y seguridad de nuestros ecuatorianos. Como asambleísta he presentado proyectos, he presentado reformas para poder trabajar, pero la posición política dentro de la Asamblea es tan complicada, pero no, por eso no quiere decir que no vamos a trabajar. Estamos siendo esa voz de esos ecuatorianos que piden auxilio, digámoslo así. Y ustedes como medios de comunicación que salen a cubrir todas estas coberturas de cada uno de los ecuatorianos, sabe lo que está pasando. Ahora, tú, Carlos, todos los días tienes que salir, coger el bus, ver cómo asesinan a la gente. Todos los días nos toca constatar los hechos que ocurren en el país y sabemos perfectamente que las prioridades del gobierno, pues,
bueno, no tiene un sentido real de las prioridades realmente de los ecuatorianos. Le escucho con frustración, usted es una asambleísta joven, digo, ¿se arrepiente de haber intervenido en política tomando en consideración lo que está viviendo el país? No me arrepiento porque soy la voz de ese minúsculo de ecuatorianos que vive en la zozobra, de mi sur de Quito que vive en la zozobra, que ahora en la actualidad en pleno siglo XXI todavía no tiene alcantarillado, ni luz, ni siquiera un puesto de trabajo. Y Carlos, mencionando eso, cuando estaba Lenín Moreno, él hacía el tema de las campañas de las Tres Manuelas y empezó a dar un montón de casas aquí en el sur de Quito, el tema de Huarcay. Te comento que ahora el presidente Guillermo Lasso les está quitando esas casas a las personas de bajos recursos que le dieron. Te das cuenta que la política en este momento está sobre la conciencia, sobre el corazón humanitario de las personas. Yo no me arrepiento de ser asambleísta o de estar inmersa en la política porque soy la voz de cada uno de esos ecuatorianos que necesitan que la voz de ellos sean escuchados en los diferentes poderes del Estado y en este caso dentro de la Asamblea Nacional. Asambleísta, en algún momento esperamos contar con usted para que hable de su trabajo legislativo, ¿no? Y conocer en qué se halla, porque por hablar de estos temas de coyuntura política, de lo que hacen otras instituciones, muchas veces los ecuatorianos no nos enteramos cuáles son las propuestas legales, ¿no?, que presenta cada uno de los asambleístas. Que tenga un buen día, muchísimas gracias por su tiempo. Carlos, a usted, a todos los guayaquileños, un abrazo inmenso y decirles que Jessica Castillo está justo para trabajar con ustedes. No importa de dónde seamos, pero somos asambleístas de las 24 provincias de nuestro país. Un abrazo, gracias Carlos por la invitación. Gracias a usted, asambleísta. Buenos días, 7:24. Allí escuchábamos el criterio de esta asambleísta, ¿no? Muy joven la asambleísta, hablando de lo que ocurre en el Ecuador, ¿no? De los intereses que están detrás de esta posesión o designación del superintendente de bancos de nuestro país. Ella dice, no, la nueva mayoría, ¿cuáles son los intereses de la nueva mayoría al pretender designar a Raúl González? ¿Por qué lo posesionaron el jueves de la semana anterior, pese a esta disposición de la justicia en donde se interrumpía esta designación? Por su lado han salido estos audios en donde, mire, también está pasando de agache este consejero presidencial Aparicio Caicedo, en donde él decía, pues no, que él no iba a renunciar. Él lo que estaba haciendo era discutir la lealtad que debería más bien ese funcionario, esa autoridad de control, tener con el presidente de la República, porque él es el que envía los nombres de esa terna. Y digo yo, ese es un tema radical que debimos haber discutido hace tiempo. Esa potestad del Ejecutivo para enviar los nombres que están incluidos en esas ternas. Hemos visto que asimismo presentado los nombres de la terna para Procurador General del Estado. Ya comenzaron la revisión de las hojas de vida, pero yo digo, ¿a cuenta de qué el Ejecutivo debe tener hombres de su confianza en puestos clavos? Sobre todo las autoridades de control. Ya el abogado del Estado, el procurador, ya está bien, porque están representando ambos al Estado ecuatoriano. Pero en el puesto de superintendente de bancos, digo yo, ¿por qué el Ejecutivo debe tener injerencia? Esos son los temas medulares que esperemos sean incluidos en la consulta popular, porque si no, va a ser plata botada, porque el sentido de las prioridades, mis amigos, está perdido en el Ecuador.